Bueno, les preparé una presentación que creo que es de suma importancia. El día de hoy vamos a estar platicando de la ética con todo este tema de la inteligencia artificial, pues es algo que ha estado llamando mucho la atención porque ahora sí que entramos en dilemas, en casos, situaciones en los que pues hasta uno a lo mejor y se siente como abrumado porque a lo mejor son tus datos, es tu integridad, a lo mejor es un tercero o incluso lo escuchamos mucho en redes sociales, ¿no? Que se están dando temas de a lo mejor algún famoso que utilizaron, yo qué sé, podrá haber sido su cara para alguna película, alguna serie y a lo mejor no dio el consentimiento o ni siquiera tenía contemplado que había pasado y se enteró por algún externo. Entonces, todo este tipo de situaciones tenemos que empezar nosotros a indagar un poco más puesto a que la inteligencia artificial ya es algo de ayer, ya no es de hoy, o sea, es de ayer, ya está sucediendo y es algo que debemos estar checando en todo momento. Y bueno, un poquito qué está haciendo la IA para la humanidad, tanto bueno como malo. En sí, pues la economía ha estado creciendo gracias a este nuevo ámbito, a este nuevo rubro. Pues está generando hasta 13.3 billones de dólares al año, o sea, un estimado al 2030. Y bueno, entonces estamos hablando de un dineral. Estamos hablando que las empresas ya están manejando otro flujo de ingresos gracias a la inteligencia artificial, pero también hay que considerar otros factores, así como suena bien, suena factible que estemos generando todo este dinero gracias a esta herramienta, pues hay que considerar, por ejemplo, los empleos. El 45% de los empleos se están automatizando, pero hay que ser conscientes que en empleos no significa que te vamos a quitar tu empleo, no te vamos a decir, ¿sabes qué? Pues ahí nos vemos y a ver cómo le haces. Va a haber trabajos en los que sí, la inteligencia artificial o a lo mejor la robotización, la automatización va a suplementar o a complementar a ciertos trabajos. La idea de nosotros como humanidad es básicamente eficientizar o optimizar lo que estamos haciendo, tareas. Por ejemplo, alguien que está cargando en alguna empresa más de 50, 70 kilos, que se tienen que poner fajas, pues realmente están arriesgando su integridad, están arriesgando a lo mejor su columna y son susceptibles a una lesión. Entonces, trabajos de automatización y robotización están ayudando a cambiar estos paradigmas para que nosotros realmente tengamos un beneficio. Pero sí, o sea, estás diciendo que a lo mejor ya no va a haber alguien que va a estar cargando estos 50, 70 kilos, pero a lo mejor esta otra persona, en vez de tener un desarrollo a través de alguna actividad física que requiera algún riesgo para su integridad, termina encontrando algún otro factor que lo beneficie, como a lo mejor se dedica a la contaduría, se dedica al tema de recursos humanos, ya no tiene que él ponerse enfrente de un empleo que lo pone en riesgo. Y también es una importancia considerar los sesgos. Desgraciadamente nosotros vivimos ahora sí que una brecha de inequidad bastante grande y ahorita lo podemos ver también a nivel mundial en el tema empresarial. Hay grandes empresas que se están acaparando todo y están monopolizando y están generando esa desigualdad porque ellos tienen la tecnología, ellos a lo mejor tienen el dinero, tienen los recursos, tanto materiales como personales, como humanos, como etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta que hay personas debajo de nosotros en la cadena que se están quedando atrás porque no se les está dando esta oportunidad, porque quieren ser sí o sí reemplazadas y a lo mejor no se les da este apoyo. Entonces, hay empresas que sí están tomando en cuenta esa parte y a esas personas que a lo mejor ya no están cargando 70, 50 kilos, las están acomodando en otras áreas, tanto de su empresa como de otras empresas. Y esto está generando una rotación que básicamente te asegura tu empleo y esto ya está siendo bajo contrato a lo mejor. Entonces, hay que ser conscientes que lo que nosotros estamos empleando con la inteligencia artificial afecta directamente a muchísimas personas. Y por lo mismo, pues la UNESCO definió algunos valores principales. En este caso tenemos los derechos humanos y la dignidad. Ya hablamos un poquito de eso, ¿no? Nosotros tenemos un derecho a una vida digna. Entonces, no hay por qué ponernos en ese riesgo y enfrentarnos a algo que nos puede lesionar, que puede afectar nuestra integridad. La inteligencia artificial y la paz, una ciencia pacífica. Realmente estamos viendo una guerra entre empresas de ver quién soluciona más, quién hace más cosas, pero hay que tener en cuenta que tenemos, por ejemplo, los ODS.
Hay que ser capaces de ligar lo que estamos haciendo con estos principios, puesto a que el mundo como está muy dinámico y muy cambiante actualmente, pues hay que emplearlo a favor de nosotros, hay que emplearlo a favor de la humanidad, emplearlo a favor de tu integridad, de la integridad de tus alrededores, de tu familia, y es algo fundamental. Tenemos el asegurar la diversidad y la inclusión. No sé si se han puesto a leer, pero, por ejemplo, muchos casos de cáncer están surgiendo. El autismo ahorita es un tema que no se habla y hay que ser conscientes que no tenemos todos las mismas oportunidades y hay que ayudarnos el uno con el otro. A lo mejor y yo no estoy en silla de ruedas como en la imagen, a lo mejor alguien sí, pero cómo yo empleando herramientas de inteligencia artificial o herramientas tecnológicas puedo ayudar a esta persona para que estemos con la misma igualdad, igualdad de oportunidades, igualdad de empleo, igualdad de todo. Es importante considerar toda esta parte humana porque ya hay que cambiar ese paradigma. Estamos hablando de una ética fundamental con respecto a las nuevas tecnologías que están surgiendo actualmente. Está el florecimiento del ambiente y los ecosistemas. Cada vez vemos la ciudad más y más contaminada. Tú volteas a ver hacia la ventana y ves realmente café, ves la contaminación, ves todo el efecto invernadero que se está haciendo. El calor que estamos viviendo es muy anormal, lo estamos sufriendo, estamos sudando. Hay mucha deforestación, la quema de los bosques. Acá en Guadalajara la primavera cada rato se está quemando y quemando y quemando. Eh, Especies en peligro de extinción. Entonces, ¿cómo nosotros con estas herramientas que estamos obteniendo podemos ser capaces de transformar eso? Podemos ser capaces de detectar alguna anomalía dentro de algún ecosistema. ¿Cómo una inteligencia artificial puede predecir qué está pasando con una especie o qué va a pasar con una especie que está en peligro de extinción? ¿Cómo un sistema de automatización o robotización puede ayudar a que a lo mejor unos animales crezcan plenamente? ¿Cómo la agricultura 4.0 está ayudando a que ya no haya hambruna, a que se esté replantando todo? Entonces hay que tener ese paradigma también. O sea, es importante que estemos hablando de todos los ODS que se ligan con la ética y la inteligencia artificial, pues ya es lo de hoy. Y lo voy a seguir diciendo porque la ética es algo fundamental que tenemos que tener en cuenta con la inteligencia artificial. Y algo que también aquí como empresa tenemos que tocar bastante y hacer hincapié es en la protección de los datos. Nosotros estamos a lo mejor utilizando ChatGPT, estamos utilizando Gemini, estamos usando Cloud, estamos usando herramientas de NVIDIA, etcétera, pero pues nomás le damos a aceptar a los términos de condiciones y bueno, ¿qué pasa con nuestra información? ¿A dónde se va? ¿Cómo me aseguro yo de que cuando yo estoy firmando o aceptando los términos y condiciones, mis datos van a ser protegidos? Hay que tener en cuenta que estos datos son muy sensibles y estamos tratando nosotros con, por ejemplo, temas empresariales. Recursos humanos a lo mejor está tratando con temas también personales y esta información, pues es información de una persona, es información única. Y si estos datos se llegan a salir y están al aire libre, pues ahora sí que es un problemón, es un tema legal y tal cual estás afectando directamente a estas personas que te dieron esa confianza, puede ser bajo contrato o bajo el términos y condiciones, y se perdió. Entonces, sí hay que tener en cuenta en esos casos, más que nada porque ahora, con todas las herramientas que hay hoy en día, una inteligencia artificial te puede ayudar a hacer cosas muy dañinas o puede ser a ayudarte a hacer cosas muy buenas. Entonces hay que apegarse a estas normativas que nosotros tenemos, eh, un asesoramiento legal y profesional para garantizar esta protección. Los datos son muy importantes. A mí me ha tocado un caso hace ya como 2 años. Querían que hiciera un proyecto con, con una empresa y básicamente era tomar fotos y datos biométricos de niños, que sí, era una idea inocente para lo que querían, pero ponte a pensar, ¿qué va a pasar con todas esas imágenes de estos niños? O sea, es algo, es una línea muy delgada, muy, muy delgada. Puede salir muy bien o puede salir muy mal. ¿Y qué fue lo primero que se hizo en el equipo? Bueno, sabes que hay que tener un asesor legal porque eso a lo mejor no va. Y es fundamental también tener ese pensamiento crítico para tomar una decisión. ¿Hago o no hago lo que estoy haciendo? En mi experiencia,
A mí me ha tocado trabajar ahora sí que con datos críticos, con sistemas críticos, y esto puede dañar no solo a lo mejor un sistema de automatización, puede dañar incluso a 20 personas. Y hay que considerar también esa parte, si tú vas a diseñar, si tú vas a emplear, si tú vas a trabajar con una herramienta eh, y puedes poner en peligro a muchas personas, hay que replanteárselo. Hay que replanteárselo si lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer, si es que lo vas a hacer, y el impacto que se puede tener. Dicho esto, nos pasamos a a los dilemas éticos. ¿Tenemos nosotros el control de lo que estamos haciendo? Pongamos el ejemplo de Tesla. Qué padre sería tener un Tesla y poder manejarlo aquí en la ciudad y ponerlo en piloto automático y que te lleve donde tú quieras, pero hay que considerar ciertos detalles en todo esto. A mí me tocó trabajar con coches autónomos durante como un año, entonces más o menos conozco el modelo, cómo funcionan internamente. Y yo intenté hacer un algoritmo para detectar carriles. Y si sabes qué, quiero que mi cochecito se vaya por el carril. Fue la cosa más complicada que hice. O sea, complicado. Me agarré como prueba una calle de Corea del Sur y funcionaba a la perfección. Tú veías el carril, se podía seguir, podías tomar una decisión, pues decir, sabes que aquí da vuelta, que viene semáforo, no pasa nada. Grabé calles aquí en México, no pude. Incluso las más pintadas, no pude hacerlo. Entonces, por algo a lo mejor no se pueden manejar aquí en México los sistemas autónomos todavía de esta manera, pero imagínate que no hubieran puesto esos límites. Imagínate que hubieran echado a andar los coches autónomos aquí, ¿qué hubiera pasado? A lo mejor hubiera chocado, a lo mejor hubieran atropellado a alguien, a lo mejor hubiera ocurrido otro accidente del que no estaremos hablando y que no nos gustaría hablar. Entonces hay que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Dicho esto, hay una actividad que me gustaría que hicieran, se llama Moral Machine. Si lo buscan en Google tal cual les aparece, si no les paso el link. Pero en este caso estamos hablando, por ejemplo, de un sistema autónomo, un sistema inteligente, que esto emplea inteligencia artificial, puede ser de bajo, de alto nivel, y es tomar decisiones. Si tú vas en un coche autónomo y sucede que se te pierden los frenos y no puedes detenerte, ¿qué decisión vas a tomar tú como coche autónomo? ¿Te estrellas? ¿Sigues continuo? O sea, en este caso, ¿quién tiene la culpa? Y estamos hablando que son personas, a lo mejor que pueden ser doctores, que pueden ser niños, que pueden ser abogados, que pueden ser servidores públicos, que pueden ser amigos. Entonces, ¿qué valor le estás dando tú a la humanidad, a una persona? En este caso, por ejemplo, de la imagen derecha, tienes esas dos opciones. O te estrellas y afectas a quienes están en el coche, o sigues derecho y afectas a los peatones. Y aquí hay un hincapié en el tema de la investigación también, puesto que todo también esto es un tema legal. Y hay un estudio reciente de la UNAM, creo que lo sacaron hace como un mes, creo que sí, el 14 de mayo, algo así parecido, que habla, por ejemplo, de alguna jueza, inteligencia artificial. ¿Realmente estamos preparados para que una inteligencia artificial decida por nosotros lo que es legal, lo que no es legal, lo que es justo y lo que no es justo? Entonces, sí hay que ponernos muchas veces en un papel en el que tenemos que tomar esta decisión. A lo mejor hoy en día estamos tratando de a lo mejor sacar un código de ChatGPT, está bien. A lo mejor estamos haciendo una investigación con ChatGPT, a lo mejor estamos integrando ChatGPT, estamos integrando Gemini, estamos integrando Cloud, estamos usando una aplicación para hacer una presentación, un arte, pero ¿qué implica el estar haciendo esto? A lo mejor son cosas inocentes en este momento, son cosas que dices de que, pues me hago un algoritmo que me cuente del 1 al 10. Ok, está bien, pero ¿cómo lo vas a emplear? ¿En qué lo vas a emplear? ¿Cómo esto puede afectar a unas personas que están a tu alrededor? ¿Cómo esto puede afectar también a tu integridad? A lo mejor físicamente no te afecta, pero ¿qué tal que te metes tú en un tema legal? Porque tu algoritmo que desarrollaste con Cloud o el que sea, terminó faltando el respeto, terminó robando datos, terminó liqueando esos datos, terminó haciendo cualquier otra cosa. Entonces, hay que cambiar también ese paradigma y decir, ¿sabes qué? Lo que estoy haciendo puede beneficiar en esto,
pero también puede perjudicar en esto. Y ya no es un factor de desarrollar o de crear, es un factor de entendimiento. El switch que tenemos que tener hoy en día es de entendimiento. Lo de hoy es, leo lo que me está arrojando esto, lo analizo, tengo un sistema crítico y un análisis crítico de lo que está diciendo, lo que me está aportando esta herramienta y cómo la puedo emplear. Entonces, antes de pasar a abrirles la pestaña para que lo vean un poco, sí quiero que tengan en cuenta que estamos hablando de un tema fuerte, estamos hablando de ética y aquí ocurren muchísimos, muchísimos dilemas. Entonces, si ustedes tienen algún dilema, estaría padrísimo que lo compartieran y también si llegan a hacer esta, la Moral Machine, pues vamos a ver qué resultados tienen o qué dudas tienen. Estaría interesante escucharlos también ustedes, qué es lo que están pensando. Y bueno, aquí te está diciendo que es una plataforma para dar una perspectiva humana con las decisiones morales. En este caso son coches autónomos. Y si nosotros le damos a juzgar, aquí nosotros podemos ver que tenemos estas dos opciones y podemos ver la descripción de ambos casos. En este caso es un coche autónomo que tiene una falla en los frenos y continúa directamente. En la calle nosotros tenemos a una mujer, un hombre, un atleta mujer y una señora de la tercera edad. Ahora, ¿estás realmente tú también mal porque hay un semáforo en verde o ellos están mal porque hay un semáforo en verde, pero tú no puedes detenerte? O sea, ¿qué es lo que está pasando? En el otro caso, si tú decides que el coche autónomo, en vez de frenar, se mueva hacia la derecha para evitar algún obstáculo y pues tú chocas, tú te amuelas, o sea, no hay nada que hacer ahí. Claro, no afectaste ni a la niña, ni al hombre, ni al atleta, ni a la señora. Entonces, tú si estás desarrollando un sistema, por más inocente que digas de que, ay, se va a manejar solo, ay, va a seguir un carril, hay que considerar estos factores. El mundo allá afuera es un mundo variable, es un mundo dinámico, todo puede estar pasando en cualquier momento y hay que tomar estas decisiones. Entonces, en base a estos dos casos, ¿qué decisión tomas? Es como la decisión del tren. O descarrilas el tren o dejas que se siga derecho y a ver qué pasa. No sé si lo habían escuchado. Entonces, aquí tú puedes escoger y te va a llevar a otros casos. Y ya tú lees las descripciones. Ah, en este caso, pues es un niño, es un adulto y es una mujer. Pero en tu coche van dos perros y dos gatos. Le estás dando más valor a una vida humana que a una vida animal o al revés o qué vas a hacer. Entonces, aquí tú vas a ir decidiendo, vas a encontrarte con distintos dilemas. Estaría interesante que dieran su opinión, que realmente nosotros empezamos a dialogar de este tema, porque y es un tema muy interesante, es un tema que sí me gustaría que platicáramos y que hiciéramos como una mesa entre nosotros para ver cómo nosotros podemos ajustar, cómo nosotros podemos realmente cambiar ese chip y tomar una decisión que afecte lo menos posible a nosotros como humanidad. Entonces, voy a copiar el link y ahorita se los voy a pasar por si no alcanzaron a buscarlo. Y me gustaría también escucharlo a ustedes. ¿Qué dilemas han encontrado? ¿Qué dilemas han enfrentado? ¿Qué dudas tienen ustedes respecto a lo que es la ética en el sentido de las herramientas como la inteligencia artificial? Y igual, de todas maneras, les dejo un QR donde ustedes pueden poner recomendaciones que quisieran escuchar de los temas. Escuché mucho sobre la ética, este es un tema que sí se los quise traer, más que nada también porque en la sesión anterior salieron otros temas que generaron diálogo. Y les dejo este libro, La ética de la inteligencia artificial. Ahora sí que hablamos ahí de muchos temas y hagamos un poco sobre dilemas de lo que puede pasar a futuro, de lo que está pasando actualmente y te va a dejar pensando. Entonces, si le quieren echar una quedada adelante, está muy bueno ese libro y de todas maneras les dejo mi correo por cualquier pregunta o duda que tengan. Estoy libre para contestarles esas dudas. Entonces, muchísimas gracias por su atención y quiero escuchar sus comentarios respecto a todo esto. Muchísimas gracias, José Miguel. Y bueno, pues ahora sí abrimos este foro. Nos hablaste de temas muy interesantes acerca de la IA, sobre la protección de datos y lanzaste estas interrogativas interesantes, ¿no? ¿Cómo asegurarnos de esa protección de datos, ¿no?
¿Quién nos puede compartir, por ejemplo, con esta primera premisa? Y la segunda, ¿se han enfrentado a algún dilema ético? ¿Quién nos comparte acerca de ello? Adelante, cualquiera puede participar, puede abrir su micrófono para que podamos escuchar estos dilemas éticos o cómo nos aseguramos de esa verdadera protección de datos, ¿no? Si les ha pasado, han tenido algún caso específico de estos temas que nos ha compartido José Miguel. Adelante. También ya nos compartió el link, ¿no? De Moral Machine para que podamos tener este ejemplo que nos compartía José Miguel Figarola. Entonces, adelante, ¿quién se anima, no? Si hemos tenido estos dilemas en la IA, algún ejemplo, alguna duda también que tengamos acerca de qué podría ser un dilema o si me he enfrentado o no a esta situación. Con todo gusto, con toda confianza, tenemos este espacio para poder escucharles y poder interactuar con José Miguel. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Precisamente ahorita de lo que estabas diciendo, se acaba de dar una situación, creo que fue ayer o antier en las noticias, en donde un chofer de pecera tuvo que tomar esa decisión, y lo que él hizo fue estrellar el vehículo en un poste, creo. Ujú. Entonces, es una decisión en donde realmente hay que pensar, porque no hay decisión. O sea, tienes que actuar más bien. A veces tienes oportunidad de pensar y medir los daños, pero en otras ocasiones, pues no hay forma. Entonces, sí veo muy difícil esa decisión, ¿eh? O sea, cuando ahorita que lo pusiste y la estoy viendo, dices, bueno, es que no hay forma de minimizar, ¿no? Entonces, cuando tú pones ese dilema en manos de otro, en este caso una máquina, simplemente estás trasladando la responsabilidad, una responsabilidad que sabes que también es tuya, porque tú lo hiciste. Es como si dijeras, ¿cómo evitas que llueva cuando el pronóstico del tiempo iba a ser soleado? Entonces, ¿no? O sea, ya es la causalidad. Sí, no, o sea, creo que en esos temas a veces es cuando te toca aunque te quites. Y sí, a veces es instinto, a veces es acción y es en el momento. O sea, tienes milisegundos para pensar, porque si dejas pasar el tiempo, a lo mejor y sucede peor. Entonces, sí, justamente dijiste algo importante, ¿no? Estamos nosotros trasladando esa responsabilidad a un tercero, pero este tercero no es una persona, no tiene un pensamiento crítico, no está realmente consciente de lo que está haciendo, nomás está haciendo una instrucción respecto a lo mejor al código que tiene internamente. Y sí, es algo que tenemos que considerar, o sea, a lo mejor hizo la opción correcta de este chofer, a lo mejor y no, a lo mejor y si no hubiera ido al poste de alguna otra manera, hubiera sido un milagro y se hubieran salvado todos de algún choque. Eh, es muy variable, es muy cambiante, es muy dinámico, sí es un tema complicado porque ¿a quién le das la culpa? A lo mejor el chofer con la mejor intención posible dijo, ¿sabes qué? Prefiero yo arriesgar mi integridad a poner en riesgo la integridad de alguien más o de algunos más. Es un tema fuerte, complicado, pero nosotros como humanos sí tenemos que actuar en ese momento. Pero si tú estás desarrollando estos sistemas por la parte de atrás, ¿qué decisiones vas a tomar tú como desarrollador? Entonces sí es un tema complicadísimo, es un tema muy abierto, es un dilema ético tal cual. Claro que sí, José Miguel. Y bueno, pues si alguien más se ha enfrentado, ha conocido, por ejemplo, ¿no? Algún caso de estos dilemas, ya sea en las noticias, que lo hayan vivido específicamente ya en la operación, ¿no? También nos hablaba mucho José Miguel acerca de la protección de datos de manera personal, pero también cuando tenemos la responsabilidad para con los demás, ¿no? Entonces, si se han enfrentado a estos cuestionamientos, a estas dificultades, estos dilemas éticos que también nos mencionaba que era sumamente importante en la IA,
¿quién nos puede comentar, ¿no? En lo personal, en donde ya nos impacta a terceros, alguien que quiera hacer algún comentario, algún ejemplo, pueden animarse. Aquí está José Miguel para que podamos abrir este diálogo, podamos abordar un poco más acerca de este tema ético en la IA. Adelante, Genaro. Hola, buenos días. No, pues, a ver, es que es un tema bastante interesante, es mi tema de vida. Entonces, estoy de acuerdo. Es una decisión como humanidad, como sociedad, bastante trascendental, ¿no? Yo creo que hoy sí la tecnología está yendo hacia esa dirección, sí podemos ver, vislumbrar que en algún momento en el futuro será la decisión que tengamos que tomar, pero los invito hoy a pensar, ¿no? O sea, como que tomar una decisión hoy no tenemos todos los elementos, pero pensar cómo vamos a actuar cuando eso sea el caso, ¿no? Aquí lo único que quería comentar con respecto a las decisiones y siguiendo el tema de Luis, es que efectivamente nosotros somos... hay una manera en la que tomamos decisiones que no nada más es 100% racional, ¿no? Hay bastantes elementos que entran en consideración, a lo mejor de manera inconsciente, porque nosotros mismos no estamos siempre en control, ¿no? Desde un punto de vista cognitivo y subconsciente, y son esos elementos los que nos hacen humanos. Entonces, eso es lo que no tiene la IA. Y la invitación es a que explotemos estos elementos con los que nosotros contamos y trabajemos con la IA de forma que hagamos una cointeligencia, es el tema de hoy, de estos días, y con esta interacción, ¿no? Humano-IA, seamos capaces de ser más eficientes, ¿no? O sea, llegará el momento en el que todos estos aspectos seguramente van a ser relevantes, pero hoy en día los invito como fuerza laboral que somos a entender la IA a ese nivel, ¿no? Y en las áreas a donde sí haya algún impacto de la IA por la toma de decisiones, pues empezar a ver cómo reaccionamos nosotros, qué proponemos y hablarlo, no quedarnos en el punto de vista o solamente en un aspecto teórico, sino hablarlo en foros como este, en línea, socializarlo y tomar, digamos, acción con respecto a lo que queremos que sea en el futuro, ¿no? Esas son mis aportaciones. Oye, Genaro, Juan Manuel Santoveña de este lado, ¿cómo están? A todos, muy buen día. ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenos días. Sería buenísimo abrir como un blog o algo en donde podamos estar compartiendo este tipo de cosas constantemente, ¿no? No solo esperarnos al viernes aquí a traer un comentario. Y lo comento así o lo trato de poner de esta manera porque muchos de estas eh, preguntas o situaciones pues las vivimos día a día o las vemos o las escuchamos y las compartimos con alguien, pero no tienen una repercusión real, ¿no? No estamos tomando una acción o no estamos realmente poniéndonos un objetivo de decir, oye, ¿cómo puedo corregir? ¿O cómo puedo transmitir? ¿O cómo puedo asegurarme que alguien más lo sepa para que pueda tomar una acción? Entonces me gustaría proponer ahí abrir un lugar en donde podamos compartir y dar respuestas y poder, pues también compartir las soluciones, ¿no? O nuestra experiencia, y si hay que denunciar en algún punto, ¿no? En algún lado, pues saber a dónde dirigirnos sin que personalmente nos quedemos con eso. No sé qué opinan y cómo podríamos hacerlo. Totalmente de acuerdo contigo, Juan Manuel. Sí, vamos a empezar a gestionar ese blog que sea como interactivo, ¿no? Entre todos nosotros y podamos continuar este diálogo que estamos teniendo hoy, pero también fuera de línea, ¿no? Fuera de estas reuniones para que sea como que nuestra rutina del día a día, ¿no? Correcto. Esto, pues, obviamente, la IA nos va a llevar a descubrir un montón de cosas que a lo mejor hoy no vemos, ¿no? Y poco a poco vamos a empezar a saber las limitantes o no, o las no limitantes de toda esta tecnología. Entonces es importante que todos sepamos para dónde podemos llegar. Exactamente. Muchas gracias, Juan Manuel. Y bueno, si alguien más tiene algún comentario o alguna aportación
a estos temas que estamos abordando, adelante, les agradeceríamos mucho justo para tener estos ejemplos. Adelante. Hola, hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Bueno, sí, tengo como un comentario. Principalmente, realmente, gracias a Dios, nunca me ha tocado tener que tomar alguna decisión de ese tipo, ¿no? Pero algo que comentaba ahí José Miguel es el hecho de que a nivel del desarrollador, el que va a generar esas pautas hacia esa inteligencia para tomar una decisión, pues sí tendría que estar sobre un estándar, ¿no? Porque hoy lo vemos en la sociedad. Es parte de la moral, parte de la ética que realmente se ha perdido mucho en nuestra sociedad, ¿no? No sé a nivel general en otros países, pero al menos yo lo veo en nuestro México. A mí me gusta mucho andar en bicicleta, ¿no? Y es un transporte que siempre he usado, ¿no? Pero a nivel de este grado, pues uno en la ciudad va en las calles y no hay respeto a nivel de tanto un peatón como una bicicleta, como una moto. El automovilista parece que se sube y toma poder, ¿no? De hecho, leía hace mucho tiempo un comentario en un artículo donde dice que todo lo que nosotros usamos se convierte en parte de nosotros, ¿no? Cuando nosotros usamos una herramienta, por ejemplo, para aflojar una llave, pues nos da cierto poderío, ¿no? Cuando usas una bicicleta, cuando usas un auto. Y ese tipo de cosas, son parte de ti y sientes todavía la fortaleza, ¿no? Incluso uno se sube al auto y pues si llueve no pasa nada, puedo seguir, que si no hubieras caminando, a lo mejor buscas refugiarte mientras caminas o te detienes, ¿no? Y este es un punto importante porque este, parte de esa moral, parte de esa ética, esas reglas pues se han perdido, ¿no? Entonces, imagínate que Dios no lo quiera, el que se pone a desarrollar, pues ya no tiene parte de esa moral, ¿no? Es alguien que no le importa dar el paso o a dejarte ir un auto en un crucero, ¿no? Entonces, de alguna manera entra en un punto muy, ¿cómo le podríamos llamar? Pues sí, muy egoísta, ¿no? En el hecho de que a lo mejor decide, pues mejor, si llevo a mi hijo y a mi hija en el auto, pues primero mi familia que alguien más, ¿no? Y hasta cierto punto se entiende, ¿no? Porque, pues así es, ¿no? O a lo mejor un taxista dice, pues yo o ellos, ¿no? Y ese es como el gran dilema, ¿no? Entonces sí nos pone así que con la espada en la pared, porque no sabrías exactamente eh, qué decisión tomar, ¿no? ¿Y a qué voy? Que parte de esta pérdida de moral, y eso es lo que a lo mejor nos quita esa parte de humanidad, ¿no? Incluso en el nivel más básico, ¿no? Entre las opciones venía la parte del viejito, ¿no? Y pues el comentario, pues ya había un comentario, ¿no? De hecho en política, pues ya vivieron, ¿no? Ya dejaron de vivir, ¿no? A lo mejor así hay gente que piensa y dice, no, pues yo traigo jóvenes, es un viejito el que cruza, pues ya vivió más que estos, ¿no? Y bye. Entonces, se convierte, pues sí, en un dilema, pero creo que en lo personal, este, pues realmente creo que en ese tipo de decisiones, pues deberíamos dejar esa parte del egoísmo, ¿no? Sino intentar pensar siempre en los demás, ¿no? Y hacerlo, ¿no? Me acordé de la película de Yo Robot, ¿no? Él está enojado con los robots porque cuando tuvo el accidente en la película, pues lo salvan a él por tener más probabilidades de sobrevivencia que a una niña, ¿no? Que todavía no vivía, ¿no? Entonces, supongo que a ese nivel, pues lógico, ellos van a hacer un cálculo mayor, ¿no? Al nivel de la ingeniería, lógico, tiene la posibilidad de hacer cálculos mayores que en menor tiempo que nosotros, ¿no? Pero, pero de ese lado también, a lo mejor, nosotros podemos tener esa parte humanitaria para identificar alguna otra cosa, ¿no? Entonces, sí es un tema muy, muy importante y muy difícil, ¿no? Y es un tema al que nos vamos acercando, ¿no? ¿No? Y que fue, por ejemplo, lo de los autónomos, pues empezó en Nueva York y pues ya no está, ¿no? Porque pues, se presentaron muchos accidentes, ¿no? Entonces, sí es un tema muy importante, pero que creo que debería hacernos conciencia en cada uno de nosotros como personas, en el que estamos haciendo, a lo mejor no a nivel de la inteligencia artificial, sino a nivel personal, cuando conducimos, ¿no? Si nos pasamos un alto, porque ya son las 11, ya casi no hay mucho tráfico, ¿no?
Y hay veces que incluso piensa uno en la seguridad, ¿no? A mí me ha tocado ir noche y digo, aquí sí me lo cruzo porque me detengo en el semáforo y a lo mejor me asaltan, ¿no? Pero pues así pasan los accidentes, ¿no? Y uno igual, como ciclista, me voy en sentido contrario, cuando a lo mejor pudiste irte del otro lado del camellón por el sentido correcto, ¿no? O no traigo luces, ¿no? No me veo. Como peatón, pues me cruzo a la mitad, ¿no? Cuando pues, es lo más común, vemos que hay puentes peatonales y te cruzas, ¿no? Yo que, por ejemplo, vivo acá en Morelos y voy para la ciudad, pues hay partes de puentes peatonales donde son autopistas y prefieren cruzar por la autopista, ¿no? Entonces, es principalmente, creo que hacer conciencia a nosotros, incluso así como dice Juan, pues ese foro nos ayude a hacer conciencia en la cultura cuarto, cultura de CIE, para que pues nosotros vayamos teniendo esa conciencia, ¿no? Hacia la sociedad principalmente, yo creo que es lo que nos va a permitir tener un mejor resultado en ese aspecto, ¿no? En el caso, algo muy sencillo, por ejemplo, vas en el transporte y hay veces que ves a un viejito y me hago el dormido y ya no lo doy lugar, ¿no? Él ya está cansado a lo mejor, ¿no? Comparado con alguien a lo mejor de nosotros, 20, ¿qué? 25, 30 años. Pues, ¿qué tan cansado puedes estar de haber estado programando? La mente es principal, ¿no? Pero de todos modos es algo que eso nos va a ayudar y creo que si ese cambio, ese switch se hace principalmente en aquellos que vamos a trabajar con ese tipo de tecnologías, creo que es lo que va a ayudar a hacer esos estándares con una mejor toma de decisión, ¿no? O considerando que a lo mejor, pues siempre en alguno de los dos casos tiene, pues, alguna consecuencia, ¿no? Principalmente es eso, mi comentario, ¿no? Sí, gracias. O sea, dices muchas cosas importantes respecto a este tema. Y sí, concuerdo contigo y con Juan Manuel. O sea, ahorita somos 40 personas en este foro, pero también nosotros somos responsables de compartir esto. Lo que no se habla, lo que no conocemos, le tenemos miedo. Es un tabú al final de cuentas. Y hay que hablarlo, hay que dialogarlo. Hay que quitarnos ese miedo de hablar en este caso, la inteligencia artificial y coches autónomos, etcétera. Pero hay que hablarlo porque están estas herramientas para nuestro favor, para nuestro beneficio. Y este beneficio puede ser un beneficio egoísta o puede ser un beneficio colectivo. Hay que tomar esa decisión también. Entonces, sí es importante tener estos espacios para hablar de cómo nosotros nos enfrentamos o confrontamos estas herramientas actuales y utilizarlas por un bien mayor. Sí, exacto. Pues bueno, gracias por el espacio. A ti, gracias. Adelante. Dan Alan, por ahí tenían, adelante, la manita levantada. Dan Alan Contreras Camacho, ¿ya no? Ya se arrepintió. Hola, ¿qué tal? No, No te arrepientas, Alan, pues, total. es que estaba hablando, pero no me había fijado que tenía muteada aquí la máquina. Hola, Adelante. Juan Manuel, hola a Hola, todos. hola. Pues simplemente agradecerles por el tema y el espacio. Vengo siguiendo los temas que han estado desarrollando y se me hace bastante interesante. Y pues quiero hacer una aportación muy breve de los compañeros que mencionaban sobre la influencia de la inteligencia artificial en el desarrollo de la sociedad como tal hoy en día. Hay algo que quiero resaltar y se me hizo muy, muy importante por los dilemas éticos que estaban haciendo referencia. Me acordé del título de un libro que se llama Las máquinas espirituales de Raymond Kurzweil, y en dicho texto pues hace referencia a ese punto donde el ser humano y la máquina llegarían al grado de borrar las diferencias, ¿no? Pero hoy en día, por lo que comentaban los compañeros, pareciera que al ser humano se le está olvidando cómo ser humano y el ser humano está transformándose más en máquina y pareciera que la sociedad está apuntando hacia convertir a las máquinas más en humanos. Y eso es un tema que tenemos que tener mucho cuidado porque vemos en la aplicación de la inteligencia artificial en los quehaceres de la economía o del mercado o del desarrollo económico, pero pareciera que se está olvidando o se está dejando de lado la influencia de la inteligencia artificial o de lo que provee las tecnologías avanzadas hoy en día
en el cómo las personas pueden interactuar con sus otros congéneres o cómo las personas se conciben a sí mismos. O sea, simplemente pensemos en ejemplos tan básicos como a lo mejor olvidamos hacer operaciones matemáticas como las hacíamos antes en las escuelas con lápiz y papel, y hoy en día dependemos tanto de un smartphone o de una aplicación o de un código que puede facilitarnos o automatizar tareas cotidianas, y que de manera inconsciente pudiéramos estar dejando de lado la esencia de lo que nos hace humanos. O sea, esa parte decía un compañero cuando citó la película de Yo Robot, que decía Will Smith que el porcentaje que le ofrecía la IA le decía, para mí suficiente. O sea, se nos olvida que también el ser humano depende de la fe, y a veces la fe pues no tiene que ver con probabilidades ni siquiera con cálculos matemáticos, simplemente es las ganas de aferrarte a una idea. Y eso pues justamente nos hace ser humanos, a diferencia de las máquinas, ¿no? Que para nosotros tomar una decisión que sea ilógica o irracional, pero estás fundamentándote en la esperanza de algo, pues eso es lo que te hace ser humano. Entonces, tristemente hoy en día, la sociedad en la que vivimos empieza a tener como destellos de olvidar lo que nos hace ser humanos, y eso es un tema también que tendremos que abordar, ese aspecto sociológico de cómo la inteligencia artificial va a ir moldeando las sociedades como las conocemos, y a lo mejor las personas que vayan teniendo más años van a ver ese contraste tan drástico que se está actualmente percibiendo. Y pues nada más termino diciendo lo siguiente, que estamos terminando enseñándoles moral a las máquinas, y el ser humano está olvidando la moral o simplemente no la quiere ya. Y eso es algo que tendríamos que replantearnos también. Y pues gracias nuevamente a todos y excelente día. Gracias, Dan. Sí, justamente hace unos días estaba leyendo una frase de León Tolstoy que decía, todos piensan cambiar el mundo, pero nadie piensa cambiarse a sí mismo. Y sí, queremos revolucionar todo, queremos acelerar procesos y meter inteligencia y hacer que las máquinas a lo mejor ya tengan emociones, pero ¿en qué momento nosotros vamos a pensar en retrospectiva en nosotros mismos y decir, lo que estoy haciendo está siendo correcto? Entonces les dejo esa frase ahí para que la piensen. Muchas gracias, José Miguel. Y bueno, pues tenemos todavía unos minutitos por si quieren abordar un ejemplo más, un caso más, alguna duda que podamos plantear también a José Miguel acerca del tema de la IA, de estos temas de la ética, ¿no? Los dilemas y también la parte de seguridad, que fue uno de los primeros puntos que abordó en la exposición del día de hoy. También les comparto aquí en el chat el canal de YouTube en donde van a poder consultar las sesiones anteriores por si se perdieron alguna o quieren volver a consultar esta o las demás, lo pueden hacer en el canal de YouTube. Se pueden suscribir, incluso ya les puede llegar a las alertas de cuando ya esté en línea, por ejemplo, esta sesión, ¿no? Entonces, el canal de YouTube está aquí en el chat. José Miguel también comparte el link de Moral Machine. Y bueno, también, por favor, para quienes pudieron portar el color rosa de nuestro valor respeto, váyanse preparando para tomar nuestra captura de pantalla del día de hoy para vivir nuestros valores de la comunidad Qualtopsie. ¿Alguien más quisiera expresar alguna duda, algún comentario, algún ejemplo de la sesión de hoy? Y bueno, también retomo lo del comentario de Juan Manuel, acerca de este blog o este foro, acerca de de los casos, ¿no? De cómo poder tener más comunicación, tomar acción, tomar estos experiencias acerca de todas estos dilemas éticos o problemáticas que acerca en torno de la IA. Bueno, pues si no tenemos algo más, José Miguel, ¿quisieras comentar algo para cerrar el día de hoy esta sesión? No, pues agradecerles por sus aportaciones. Es un tema bastante interesante y creo que todo el mundo nos hemos afrontado con algún dilema ético, o al menos lo hemos visto en Facebook, en la escuela, una charla con amigos. Entonces, me gustó mucho esta interacción que tuvimos. Muchas gracias a todos por su atención y todos esos comentarios que estuvieron haciendo. Excelente.